Lo que comenzó como un simple accidente en la sala de reuniones se convirtió en un silencio demasiado ruidoso para ignorarlo. Porque cuando un frío director general notó el moretón bajo el ojo de una empleada y decidió intervenir, esta historia dejó de ser simplemente un asunto laboral. Algunos hombres no saben retroceder cuando deciden proteger. Si crees que ya sabes cómo terminará, seguí leyendo. Algunos finales no están hechos para ser adivinados, sino para sorprender. Aquí comienza otra historia original y cautivadora. Estás en el canal Patrones del Amor, donde el poder besa el rostro del romance. Antes de continuar, pon un me gusta, suscríbete al canal y escribí en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Y decime, ¿crees que el amor puede nacer en la intersección de caminos que nunca debieron cruzarse? La fina y persistente lluvia golpeaba los cristales de la sala de reuniones, convirtiendo el horizonte de Buenos Aires en una mancha borrosa de luces y hormigón. Dentro, el aire estaba enrarecido y denso. A la cabeza de la larga mesa de vidrio, Pedro Sampaio escuchaba. Sus ojos veían más allá de las palabras. Se deslizaban por los rostros de los directivos, sopesando el peso de las ambiciones y la nerviosidad disfrazada con posturas tensas. Era un hombre que había aprendido a leer el silencio. Precisamente en una de esas pausas, entre el final de una presentación y el comienzo de otra, su gesto rompió la inmovilidad. La mano que se extendía hacia la taza tembló por una fracción de segundo. El café oscuro y caliente se derramó, formando una mancha viva sobre el frío vidrio. El sonido pareció demasiado fuerte. Una pequeña casualidad, pero en su presencia adquiría el peso de un error estratégico. Nadie se movió. Pedro, sin embargo, no mostró irritación. Solo presionó el botón del intercomunicador y su voz sonó baja y cortante. «Llamen a la limpiadora inmediatamente». No era una petición, era una orden que no admitía demora. La puerta se abrió unos segundos después. Entró una figura que parecía disculparse por su existencia. Lidia Capral entró con la cautela de quien teme su propio eco. Sus hombros ligeramente encorvados, una pose aprendida de invisibilidad. «Disculpe, prometo que será rápido». Su voz era un susurro dirigido al suelo mientras se acercaba con el trapo en las manos. La reunión debía continuar. Las voces debían llenar de nuevo la sala, pero la mirada de Pedro, antes fija en los números, se desvió y se detuvo en ella. No se apartó más. Observaba cómo ella comenzaba a limpiar la mancha. Sus movimientos ya no eran hábiles ni controlados. Entonces, de manera automática, se apartó un mechón de cabello del rostro. Demasiado tarde. La capa de maquillaje, por densa que fuera, no podía ocultar la mancha violeta que se extendía alrededor de su ojo. No era una sombra, era dolor. El aire en la sala cambió de temperatura. Pedro cerró la carpeta de cuero sobre la mesa. El suave sonido resonó como una sentencia. «Terminamos por hoy». El desconcierto fue instantáneo. Uno de los directores, más atrevido o más tonto, se atrevió a objetar. «Señor Sampaio, aún no hemos terminado el balance». La mirada que Pedro le lanzó fue suficiente. Las palabras murieron. Las sillas se movieron en una salida apresurada y silenciosa. Antes de que la última persona alcanzara la puerta, su voz sonó de nuevo, como una hoja de hielo. «Todos salen ahora». Esta vez no hubo dudas. La puerta se cerró, y el silencio que quedó fue palpable, pesado como una promesa. La mirada de Pedro se encontró con la de Lidia, con el trapo en las manos. «Excepto usted». Ella palideció. Su corazón, que antes latía con regularidad, ahora golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. «Hice algo mal, algo terrible». La certeza la inundó. «Señor, yo». El zumbido en sus oídos. La pregunta salió temblorosa, casi inaudible. Pedro no respondió. Solo la miró durante un segundo que para ella duró toda una vida. Sus ojos penetrantes leían la historia que ella tanto se esforzaba por ocultar. Luego se levantó. Cada movimiento fue lento e intencional. Se acercó. Lidia sintió el impulso de retroceder, pero sus pies parecían pegados al suelo. Con una delicadeza que contrastaba bruscamente con la tensión en el aire, levantó la mano y tocó la piel dañada junto a su ojo. Su voz sonó como un susurro peligroso. «¿Quién te hizo esto?» «Me caí», mintió ella. Su voz era demasiado apresurada. Los dedos apretaron con más fuerza el trapo húmedo. Su mirada no vaciló. La expresión permaneció igual, impenetrable y tensa. «No nací rico, Lidia. Crecí en la calle.
Sé exactamente cómo se ve un golpe cuando lo veo. Cada palabra caía como una piedra. Esto, pasó ligeramente el dedo por el hematoma, es un puñetazo. La última pared se derrumbó. Las lágrimas que había tragado durante días brotaron silenciosas y humillantes. Pedro la observó un momento más. Luego se giró, sirvió un vaso de agua con una calma casi aterradora y se lo extendió. Su historia salió a pedazos entre sorbos de agua y sollozos contenidos. Él era su exnovio, la ruptura que él no aceptó, el acoso silencioso. La noche pasada. Pedro escuchó todo. Su mandíbula se tensó. La ira creció en sus ojos como una tormenta oscura. Cuando ella terminó, apoyó las manos en la mesa. Su voz firme. Si se te acerca de nuevo, me lo reportás. Y si necesitas abogado o seguridad, el departamento legal de la compañía está a tu disposición. No era cortesía, era una orden. Cuando Lidia por fin abandonó el edificio, la noche había engullido la ciudad. La lluvia había cesado, pero el aire seguía húmedo y pesado. Respiró hondo, intentando calmar su corazón. Una sombra se materializó a su lado. Tenemos que hablar. Su cuerpo se heló. Demasiado tarde. La mano que conocía también la sujetó por el brazo. Soutami. Pero antes de que el miedo la paralizara por completo, otra mano firme y rápida surgió de la nada. Pedro Sampaio, con una técnica fría y precisa, retorció el brazo del agresor, obligándolo a soltarla. Se acabó. La voz de Pedro fue baja, pero cargada de una autoridad mortal. Ni siquiera miró a Lidia cuando ordenó: «Llama a la policía». Ella obedeció. Sus dedos temblaban sobre la pantalla del teléfono. El patrullero llegó. Mientras esposaban al exnovio, Pedro ya hablaba por teléfono con voz calmada e implacable, coordinando con los abogados y garantizando que esta vez el sistema no fallara. Colgó y su mirada siguió el coche policial que se alejaba. He visto salir a hombres como él demasiado rápido. Hizo una pausa. Esta vez no. En la comisaría estuvo a su lado, un pilar silencioso de fuerza. Cuando todo terminó, al amanecer la acompañó hasta su coche y abrió la puerta. Te llevo a casa. No era una invitación. Era el cierre de aquel capítulo. Y Lidia, por primera vez en mucho tiempo, sintió que por fin podía respirar. El lujoso automóvil se deslizaba por las calles dormidas en un capullo de silencio y cuero que la aislaba del mundo exterior. Lidia mantenía las manos entrelazadas sobre las rodillas, los nudillos blancos. Aún sentía el temblor residual del enfrentamiento, de la comisaría, de aquella inesperada protección. A su lado, Pedro conducía con movimientos económicos, casi hipnóticos. Sus ojos estaban fijos en la carretera, pero su presencia llenaba cada centímetro del habitáculo. El silencio no era pesado, estaba cargado de preguntas no formuladas. Fue la curiosidad, más fuerte que el cansancio, la que la hizo romper el hechizo. Señor Sampaio, su voz sonó cautelosa, probando el aire. ¿Cómo lo hizo? Él no apartó la vista del asfalto que corría bajo ellos. ¿Qué, exactamente? Lo de afuera. Con él. Fue tan rápido. Hizo una pausa profunda buscando las palabras. Por un instante, la máscara del director general inquebrantable se quebró y dejó ver algo más antiguo, más duro. No nací detrás de un escritorio. Lidia. Su voz sonó baja, sin orgullo ni dramatismo, solo constatación de hechos. Crecí en un lugar donde o aprendes a defenderte o te convertís en entretenimiento durante el recreo. Una pausa corta, pero llena de significado. Luego, un tono de ironía seca tiñó su voz. Nunca tuve vocación de espectáculo. El silencio que siguió fue distinto, ligero. Lidia sintió que algo se aflojaba dentro de ella, un nudo de tensión cuya existencia ni siquiera había sospechado. Sin darse cuenta, la comisura de sus labios se elevó en una casi sonrisa que se escapó en la penumbra del habitáculo. En ese momento, él dejó de ser solo el todopoderoso jefe. Se convirtió en un hombre con pasado. Un hombre que, como ella, había luchado para que el mundo no lo devorara. El coche redujo la velocidad y se detuvo frente al modesto edificio donde vivía. El motor seguía ronroneando suavemente, rompiendo el silencio de la calle dormida. Ninguno de los dos se movió durante un instante. «Hemos llegado». La voz de Pedro fue baja, rompiendo el hechizo. Lidia por fin se giró hacia él. En la oscuridad, su rostro parecía aún más esculpido, las líneas duras suavizadas por la penumbra. Las palabras se le atascaron en la garganta, luchando por salir. «Gracias».
Parecía demasiado pequeño, demasiado gastado para un acto de escala increíble. No sé cómo agradecerle, logró decir con voz aún frágil. Pedro miró un segundo más la carretera como ordenando sus propios pensamientos. Luego se volvió y la miró directamente a los ojos. Su mirada fue directa, sin trucos. No tenés que agradecerme, Lidia. Ninguna mujer debería pasar por esto, y ningún hombre de verdad debería verlo y no hacer nada. La sencillez de la respuesta la desarmó. En su voz no había heroísmo, solo un código de honor tan inherente a él como el color de sus ojos. No se consideraba un salvador, solo había hecho lo correcto. Pero no tenía que intervenir así. La policía hace su trabajo, yo hago el mío, la interrumpió con un tono de acero. Mi trabajo es garantizar que las personas que dependen de mi empresa estén seguras. Y eso, Lidia, te incluye a vos, dentro o fuera de estas paredes. Sintió que las lágrimas volvían a asomar, pero esta vez por otra razón. Algo parecido a la gratitud, pero más profundo, más absorbente. Solo asintió, incapaz de formular una respuesta. Pedro pareció entenderlo. Su mirada se suavizó un instante. Anda a descansar. Ya no estás sola. Mis abogados se encargarán de todo a partir de ahora. Se pondrán en contacto con vos mañana para formalizarlo. No se te acercarán más, es una promesa. La palabra promesa en sus labios sonaba no como esperanza, sino como un hecho consumado. Lidia abrió la puerta del coche y el frío aire previo al amanecer la envolvió. Antes de salir se volvió una última vez. Buenas noches, señor Zampayo, y gracias de verdad. Él asintió breve y definitivo. Ella salió y mientras caminaba hacia la puerta del edificio, oyó que el coche permanecía allí, el motor aún en marcha. Solo se fue después de verla entrar sana y salva. La puerta se cerró tras ella, y en aquel pequeño gesto de espera, Lidia comprendió que algo fundamental en su vida había cambiado para siempre. La soledad, su más antigua y fiel compañera, acababa de ser destronada. Los días siguientes trajeron una extraña normalidad. La orden de protección fue el muro legal. El verdadero muro fue el conocimiento tácito que se extendió por la empresa. Lidia Capral estaba bajo la protección de Pedro Zampayo. Las miradas curiosas continuaron, pero ahora estaban teñidas de respeto y una sana dosis de temor. Ella siguió con su trabajo, el trapo deslizándose por los suelos de los pasillos. Sus movimientos seguían siendo los de la invisibilidad. Era tarde y el piso administrativo bullía con la prisa del final de la jornada cuando oyó aquello. Este informe no cuadra, se quejaba una mujer en traje caro, la voz demasiado alta, irritada. Los gastos proyectados no coinciden con el trimestre anterior. Me van a caer encima. La colega de al lado se encogió de hombros. Entonces, ajusta la proyección. Hace que cuadre. Nadie lo comprobará. Lidia se congeló. Su cuerpo se detuvo a unos metros de la mesa. Sus ojos, casi por instinto, recorrieron las cifras en la pantalla del ordenador, y algo dentro de ella, la estudiante de administración que había dejado dormir, despertó. Antes de que el sentido común gritara, «¡Cállate y seguí siendo invisible!», las palabras escaparon. Disculpe, la voz sonó baja, pero lo suficientemente clara para interrumpir la conversación. Pero el error no está en la proyección. El silencio cayó como una piedra. Todas las cabezas se volvieron hacia ella. Las miradas iban del asombro a la incredulidad. Demasiado tarde para retroceder. Lidia tragó saliva, su corazón empezó a acelerarse. El asunto es que están comparando con el trimestre estacional, donde siempre hay pico de ventas. Sería más correcto ajustarlo al promedio anual para obtener una base real. De lo contrario, siempre parecerá que falta dinero. El silencio que siguió fue pesado, hostil. La mujer del departamento financiero entrecerró los ojos lentamente. En sus labios se formó una sonrisa despectiva. «Perdón, ¿y usted quién es para decirme cómo hacer mi trabajo?» El tono estaba afilado, creado para humillar. «Usted solo es la limpiadora». Su mirada recorrió el uniforme de Lidia de arriba a abajo, evaluando. Su trabajo es fregar suelos, no meterse en tablas que claramente no entiende. Vuelva a su balde. El rostro de Lidia ardió de humillación. Fue como una bofetada. Bajó los ojos. Al instante, el impulso de ayudar se convirtió en amargo arrepentimiento. «Disculpe, no quería». Una mujer la cortó con frialdad, ya volviéndose hacia la pantalla y descartándola como un insecto. «Entonces, no lo haga». Fue entonces cuando otra voz atravesó el pasillo,
una voz que Lidia conocía bien, baja, contenida y terriblemente peligrosa. Ella tiene razón. La temperatura del aire cambió al instante. Todo el departamento se congeló. Pedro Zampayo estaba a unos pasos. Su expresión era completamente ilegible, lo que lo hacía aún más aterrador. Se acercó lentamente. El sonido de sus caros zapatos sobre el suelo pulido resonaba en el silencio mortal. Su mirada recorrió la pantalla del ordenador y luego volvió a la empleada del traje. «Ajuste el promedio anual», dijo seco. «De lo contrario, el informe seguirá siendo erróneo. Y la próxima vez que escuche que le habla a cualquier empleado de esta compañía en ese tono, tendrá que buscarse un nuevo trabajo». ¿Me he expresado con claridad? Nadie objetó. Nadie se atrevió ni a respirar. La mujer se quedó visiblemente petrificada. Su rostro pasó en segundos del desprecio al pánico. «Sí, señor Zampayo». «Disculpe, señor». El silencio se extendió como una ola. Luego la mirada de Pedro se dirigió a Lidia, pero ahora era distinta, más directa, más atenta. «¿Cómo lo sabías?» Su corazón volvió a latir con fuerza, pero por otra razón. «Yo estudié administración». Hizo una pausa corta que pareció contener años. «Estaba en el último curso, pero tuve que tomar un año sabático». Su mandíbula se movió apenas perceptiblemente. «¿Por qué?» Se volvió difícil pagar. La respuesta fue desprovista de dramatismo, pero pesada como plomo. Algo en la mirada de Pedro se oscureció. No de ira, sino de cálculo. Guardó silencio un par de segundos. La decisión se tomó allí mismo delante de todos. Cuando habló, fue con aquel tono calmado que siempre precedía a los cambios tectónicos. «Cuando termines tu turno, pasa por mi despacho». A todos se les cortó la respiración por dentro. «Sí, señor». Ya se estaba girando para irse cuando añadió deteniéndose a medio paso. «¿Y Lidia?» Ella levantó los ojos asustados. «Buen trabajo». Fue peor que cualquier reprimenda porque aquel reconocimiento, aquella simple frase, era algo para lo que su corazón no estaba preparado en absoluto. El resto del día laboral de Lidia pasó como una fiebre. Cada pasillo que limpiaba, cada superficie que pulía, se volvieron irreales. Sus palabras resonaban en su cabeza como un mantra de dos caras, una de promesa y esperanza, la otra de terror. «Pasá por mi despacho». «Buen trabajo». El trapo en sus manos parecía pesado, símbolo de una vida que tal vez estaba a punto de dejar atrás, o simplemente la despedirían en privado, lejos de las miradas de los colegas que habían sido testigos de su osadía. La incertidumbre era una tortura lenta. Cada minuto se estiraba. Los relojes en la pared parecían burlarse de ella, moviendo las manecillas con cruel lentitud. Limpiaba salas que ya estaban limpias. Ordenaba materiales que no necesitaban orden, solo para retrasar lo inevitable. Cuando por fin terminó su turno, y el edificio empezó a apagar luces en los pisos inferiores, uno a uno, descendiendo el silencio, fue el presagio de su sentencia. Con el corazón latiéndole en la garganta, guardó su carrito de limpieza y se dirigió al ascensor. El camino hasta el último piso fue como subir al patíbulo. Las puertas se abrieron a un pasillo silencioso con moqueta, donde hasta el aire parecía más caro. La puerta de su despacho, imponente de madera oscura, estaba entreabierta y una franja de luz caía sobre el suelo. Respiró hondo y llamó con los nudillos. Apenas produjeron sonido. «Adelante». Su voz llegó desde dentro, calmada y firme. Lidia empujó la puerta y entró en el santuario del poder. El despacho era enorme. La pared trasera, toda de vidrio, ofrecía a Buenos Aires como una alfombra de diamantes negros salpicados de luz. La decoración era minimalista, elegante, fría. Pedro estaba sentado tras su escritorio, ya sin trabajar, simplemente esperándola. Su mirada la acompañó mientras cruzaba la distancia que parecía kilómetros hasta el sillón de visitas. «Sentate, Lidia». Ella obedeció posándose en el borde del sillón de cuero, las manos cruzadas sobre las rodillas para ocultar el temblor. Se sentía como un detalle fuera de lugar, un gorrión en un nido de águilas. Pedro no dio rodeos, nunca lo hacía. Se inclinó ligeramente hacia adelante, las manos sobre el impecable escritorio. Su mirada era casi física. «Necesito una asistente personal», comenzó. Su voz sonó en el silencio absoluto, y no tengo ni tiempo ni paciencia para entrenar a alguien desde cero, explicando la cultura corporativa o cómo anticipar mis necesidades. El corazón de Lidia se hundió. Ahí estaba el preámbulo del despido por haber intervenido, pero continuó.
Vos no sos alguien desde cero. Llevas 3 años acá. Observás, escuchás, entendés cómo funciona todo. Y, como demostraste hoy, posees una inteligencia que es un crimen. Desperdiciar. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. A partir de mañana, Lidia, tu puesto de limpieza queda abolido. He abierto una nueva vacante, mi asistente personal. El trabajo incluye organizar mi agenda, preparar informes, participar en reuniones y básicamente ser mi mano derecha. El sueldo es el triple de lo que recibís ahora, y el puesto incluye una beca completa para que termines tus estudios de administración en el turno nocturno. La decisión es tuya. El mundo se volvió el sonido del aire acondicionado, el zumbido lejano de la ciudad. Todo desapareció. Lidia lo miraba. Su rostro serio, los ojos que ofrecían no lástima, sino oportunidad. Una puerta cuya existencia ni siquiera había sospechado se abría. Una puerta a la vida que había enterrado en sus sueños más íntimos. Las palabras luchaban por salir, atrapadas en un nudo de shock y gratitud. Yo no sé qué decir. Decí que sí, su voz permaneció neutral, pero en sus ojos brilló un desafío. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero no de tristeza. Eran lágrimas de un alivio tan profundo que dolía. Sí, susurró con la voz entrecortada. Sí, señor, acepto. Apenas perceptible, pero definitiva, una sonrisa tocó la comisura de los labios de Pedro. Excelente. Esté aquí mañana a las 8. El director de Recursos Humanos se pondrá en contacto con vos para los detalles formales del contrato y la exención del pago de la universidad. Así, sin ceremonias innecesarias, la vida de Lidia fue reescrita. Al día siguiente, cuando cruzó el umbral de la empresa con una sencilla pollera y blusa que había comprado a toda prisa la noche anterior en lugar de su uniforme habitual, el efecto fue instantáneo. Las miradas la siguieron como focos. Los susurros crecieron en los rincones como maleza. La mujer que antes era invisible, ahora estaba en el centro de todas las miradas. La noticia de su ascenso relámpago se extendió como fuego. Las versiones fueron muchas y ninguna benévola. ¿Vieron? La limpiadora se convirtió en asistente del jefe. Debe haber trabajado muy bien si entienden a qué me refiero. Subió, literalmente. ¿Cuántas veces el éxito de una mujer se pone en duda y se atribuye a cualquier cosa menos a su propia competencia? Lidia sentía los pinchazos en la espalda, veneno disfrazado de sonrisas falsas. La misma mujer que la había humillado el día anterior ahora pasaba a su lado con los ojos bajos. El miedo había reemplazado al desprecio. Era mucho. Soledad, tal vez aún más aguda que la anterior, pero levantó la cabeza. La promesa de aquella nueva vida era más fuerte que el juicio ajeno. Su primer día fue un torbellino de información. Pedro era implacable pero justo. La lanzó al epicentro del huracán esperando que nadara y ella nadó. Lo anotaba todo. Absorbía cada indicación. Su mente, antes adormecida por la rutina, ahora zumbaba de actividad, aguda y sedienta. Claro, cometía pequeños errores, pero su capacidad de aprender rápido y adaptarse era evidente. Él no la elogiaba, pero en su mirada se leía una aprobación silenciosa que valía más que cualquier palabra. Lo que no esperaba y que lo desequilibraba como no le ocurría desde hacía muchos años, era que también empezaba a notar otras cosas insignificantes, peligrosas. Por ejemplo, cómo ella se mordía el labio inferior al concentrarse en una tabla compleja, o el ligero aroma que emanaba de ella cada vez que se inclinaba para señalar algo en su pantalla, un aroma que permanecía en su despacho mucho después de que ella se fuera. O, lo que era peor, cómo la luz de la tarde que entraba por la ventana creaba aureolas alrededor de su cabello. Pedro Zampayo, un hombre que vivía de hechos y datos concretos, empezaba a prestar demasiada atención a detalles poéticos. Y eso, lo sabía, nunca era buena señal. La tensión explotó en un día cualquiera en la sala de descanso de la empresa. Aquel espacio, normalmente lugar de breves pausas y conversaciones vacías, estaba relativamente lleno. Lidia entró en silencio para preparar el café que Pedro había pedido. Se movía con su habitual gracia contenida, pero ya no pedía permiso con la mirada. En su porte había aparecido una nueva seguridad, y precisamente esa seguridad parecía envenenar a algunos de los que la observaban. Mira cómo cambió de piso. La voz estaba impregnada de sarcasmo ácido. Era la misma mujer del departamento administrativo, aquella a la que Lidia, en un arranque de generosidad que ahora parecía ingenuo, había intentado ayudar.
Lidia no se volvió. Siguió sacando las tazas. Su corazón empezó a latir un poco más rápido. Divertido, continuó la mujer, lo suficientemente alto para que todos oyeran, apoyada en la encimera con los brazos cruzados. 3 años fregando suelos, y de repente, de la noche a la mañana se convirtió en la mano derecha del jefe. Debe tener talentos muy bien escondidos. Se oyeron risitas ahogadas. El aire se volvió pesado. El rostro de Lidia ardió. Respiró hondo. Tomó la bandeja con las tazas de café y se giró, lista para irse de allí. Ignorar. Ser la mujer que no se deja romper. Pero las palabras de la mujer la siguieron. Si hubiera sabido que así se consiguen ascensos y becas para estudiar, hace tiempo que habría ofrecido mis servicios, sobre todo con un jefe como ese. La insinuación fue tan grosera, tan explícita, que Lidia ya no pudo ignorarla. Se detuvo y se volvió. Sus ojos brillaron con una fría furia que la sorprendió incluso a ella misma. Mi puesto es fruto de mi competencia, no de la suya. La voz de Lidia sonó firme, cada palabra clara y cortante. Si dedicara más tiempo a trabajar y menos a la vida ajena, quizá no tendría que preocuparse tanto por cómo consiguen otros sus ascensos. La mujer abrió la boca, su rostro enrojeció de rabia por la inesperada respuesta. Se preparaba para contraatacar, destruirla con aún más veneno. La frase no llegó a sonar. Ella tiene razón. La voz de Pedro cayó sobre la sala de descanso como una placa de hielo. El silencio fue absoluto e instantáneo. Estaba en la puerta. Nadie lo había visto acercarse. Entró lentamente, su mirada recorriendo cada rostro con frío desprecio antes de detenerse como 2 cuchillas sobre la empleada que había iniciado el ataque. Esto es una empresa, no un patio de colegio, dijo con voz peligrosamente baja. Y espero un nivel de profesionalismo que claramente les falta. Sus comentarios no solo fueron inapropiados, fueron mediocres. Y yo no tolero la mediocridad. Se acercó a ella, y la mujer pareció encogerse bajo el peso de su mirada. Considérenlo su segunda y última advertencia. La próxima vez que se dirija a cualquier colega de forma irrespetuosa, o que yo oiga cualquier rumor de usted, su escritorio estará vacío al día siguiente. ¿Queda claro? La mujer solo pudo asentir, pálida como la cera. El interés de Pedro por ella se evaporó. Se volvió hacia Lidia, que permanecía inmóvil con la bandeja aún en las manos. Su corazón latía con fuerza. Su mirada sobre ella fue penetrante, pero ilegible. «A mi despacho ahora». No fue un grito, no fue una reprimenda, fue una orden calmada y definitiva, y eso fue infinitamente peor. Lidia lo siguió fuera de la sala de descanso, dejando atrás el silencio atónito. Al pasar junto a él en el pasillo, sintió la energía que emanaba de él, una mezcla de ira contenida y poder absoluto. La puerta del despacho se cerró, aislándolos del resto del mundo. Dejó la bandeja sobre la mesa, con excesiva cautela. Sus manos temblaban ligeramente. Se preparó para la reprimenda por haber respondido, por haber montado una escena. «Señor, le pido disculpas. No debí». «No te disculpes por defenderte», la interrumpió. Su voz seguía dura, pero el objeto de la ira ya no era ella. «No hiciste nada malo. Tengo otra pregunta». Se acercó a la ventana, las manos en los bolsillos mirando la ciudad abajo. «Cosas como esta te afectan, te impedirán trabajar. Sé honesta, Lidia». Respiró hondo. Sintió que aquella era la pregunta clave, la prueba. «Me pasé 3 años siendo invisible en esta empresa, señor Zampayo. Aprendí a no dejar que la opinión ajena defina quién soy ni de qué soy capaz». Cuando se volvió, la dureza en su mirada había sido reemplazada por algo mayor. «Respeto, admiración». «Excelente», dijo, y una ligera sonrisa tocó sus labios. «Porque es exactamente donde tenés que estar. Tendrán que aprender a vivir con ello». Más tarde, ese mismo día, cuando la tensión del incidente ya se había disipado, Lidia se acercó a su escritorio para revisar la agenda de la semana siguiente. Se inclinó junto a su sillón, señalando los horarios conflictivos en la pantalla de la tableta. El movimiento fue puramente profesional, pero la cercanía no. Su aroma lo alcanzó de nuevo, pero esta vez mezclado con la adrenalina del día. El efecto fue más fuerte. Podía sentir el calor que emanaba de ella, ver la suave curva de su cuello, y por un instante su mente se vació. Las palabras en la tableta se convirtieron en manchas sin sentido. Su voz lo devolvió a la realidad. «Entonces, quizá deberíamos trasladar la reunión con los inversores al viernes». «¿Qué opina?». Se volvió para mirarlo. Sus rostros quedaron a unos centímetros.
Sus ojos grandes e interrogantes se encontraron con los suyos, oscuros y penetrantes, concentrados no en la agenda, sino en sus labios. El tiempo pareció detenerse, el aire se volvió espeso, eléctrico. El corazón de Lidia dio un traspié. En aquel instante comprendió que su mirada ya no era la de un jefe, era la de un hombre. Él no se movió, solo la observaba. La respiración se le congeló en el pecho. Cuando habló, su voz sonó un poco más ronca de lo habitual. «Trasládala, Lidia. Hacé lo que sea necesario, porque en este momento me resulta imposible concentrarme». No era un reproche, era una confesión. Su rostro se encendió de rubor. Retrocedió bruscamente, casi perdiendo el equilibrio. El hechizo se rompió. «Disculpe, señor». Él solo la observó alejarse, sintiendo su propio pulso acelerado. Las líneas invisibles que los separaban estaban tensadas al límite, y ambos sabían, en aquel silencio cargado, que era solo cuestión de tiempo antes de que se rompieran definitivamente. Las líneas invisibles, una vez tensadas, no vuelven a su lugar. En los días que siguieron a aquel reconocimiento tácito, el aire en el despacho de Pedro Sampayo se volvió enrarecido, lleno de electricidad que ambos fingían no sentir. Se movían el uno alrededor del otro con una conciencia agudizada. Cada gesto, cada palabra, cada mirada estaba cargada de significado implícito. El profesionalismo era la armadura que se ponían cada mañana, pero debajo la piel se erizaba de escalofríos. Lidia se concentraba en el trabajo con un fervor casi furioso, usando tablas e informes como escudo contra sus propios pensamientos, contra el recuerdo de aquella mirada oscura, de aquella voz ronca. Pedro, por su parte, se volvió aún más exigente, aún más concentrado, como si pudiera sofocar la creciente atracción bajo el peso del trabajo adicional, pero era inútil. Cada vez que ella entraba en su despacho, el silencio se volvía más denso. Fue Pedro quien rompió el impas. Después de una jornada agotadora, la llamó cuando ella se disponía a irse. Lidia se detuvo en la puerta. Su corazón dio un salto. «Sí, señor». La observó un instante. La corbata ya aflojada. El primer botón de la camisa desabrochado. Parecía cansado, pero sus ojos estaban más vivos que nunca. «Esta noche tenemos una cena de negocios con socios extranjeros. Es informal pero estratégica. Quiero que vengas conmigo». Lidia parpadeó sorprendida. «¿Yo, señor?» «Sí. Necesito a alguien organizado, alguien que conozca los detalles de los proyectos que vamos a discutir. Esa persona sos vos. Estate lista en 1 hora. El coche te esperará en la puerta de tu edificio. Ponete algo adecuado». La orden fue dada con su tono habitual, práctico y que no admitía objeciones. Pero la última frase, «ponete algo adecuado», quedó flotando en el aire con un peso propio. No era una orden de ropa de trabajo, era algo más personal. 1 hora después, Lidia se miraba en el espejo con una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Había elegido un vestido negro, sencillo y de corte elegante, que había comprado con su primera nueva nómina, pero nunca se había atrevido a usar. Era la ropa de la mujer que aún estaba aprendiendo a ser. Cuando el coche se detuvo frente a su edificio, respiró hondo y bajó, sintiéndose al mismo tiempo impostora y la persona más poderosa del mundo. El restaurante era de aquellos lugares donde el silencio era el principal lujo, discreto, elegante, con mesas dispuestas a distancia y una iluminación que creaba islas de intimidad. Lidia repasaba mentalmente los puntos de la reunión cuando el teléfono de Pedro, que estaba sobre el mantel blanco de lino, vibró. Leyó el mensaje. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. «Circunstancias imprevistas», dijo con voz seca. «El socio no podrá venir». Lidia, profesional hasta la médula, se puso en alerta. «¿No viene?» Su vuelo se canceló por el mal tiempo en Nueva York. Hubo un breve silencio. Por un instante, Lidia supuso que daría por terminada la velada y la llevaría a casa. Así habría actuado un jefe normal, pero Pedro no se movió. Tomó el teléfono, hizo una seña al camarero y pidió una botella del mejor vino. Luego se recostó en la silla y la mirada que dirigió hacia ella ya no era la de un director general en una reunión de negocios. «Ya que estamos aquí», su voz se volvió más baja, más acogedora. «Cenemos». Su corazón dio un traspié. «Como desee». Pero la atmósfera ya había cambiado. La oficialidad se disipó cediendo paso a una tensión de otro tipo. La conversación empezó profesional, como era seguro. Hablaron de proyectos, estrategias, mercado.
Pero a medida que el vino se servía y la noche avanzaba, el guión empezó a desmoronarse. Él preguntó por sus estudios en la universidad, no como benefactor, sino con genuina curiosidad por las materias, los profesores, las dificultades. Ella, sintiéndose más libre bajo el efecto del vino y la atmósfera relajada, respondió con más detalle, revelando su pasión por los números, por la lógica de la gestión, y entonces, sin previo aviso, él habló no de la empresa, sino de sí mismo. Fueron fragmentos, piezas de un rompecabezas que rara vez mostraba. Contó sobre su infancia sin lujos, su juventud en las calles donde tuvo que ser más rápido que los puños, la feroz ambición que lo impulsaba desde temprana edad. En su relato no había dramatismo ni búsqueda de compasión. Era simplemente la historia de un hombre que se había construido a sí mismo con las herramientas que la vida le había dado. Lidia escuchaba fascinada, observando cómo las capas del director general se desprendían, dejando al descubierto al hombre debajo, un hombre de tanta complejidad y soledad como nunca había podido imaginar. Cuando se dieron cuenta, el restaurante estaba casi vacío. La noche había volado en un instante. El camino de regreso a casa fue distinto a todos los anteriores. El silencio ahora era íntimo, lleno de las palabras que se habían dicho, de las historias que habían compartido. Cuando el coche se detuvo frente a su edificio, Lidia se volvió para agradecerle, pero las palabras parecieron inapropiadas. «Gracias por la velada, señor Sampaio». Fue inesperada. Su mirada se posó en su rostro, suavemente iluminado por las farolas. Lo inesperado resultó interesante. Su voz se volvió más baja. Antes de que pudiera darse cuenta de lo que ocurría, extendió la mano y tomó la suya. El contacto de piel con piel fue como una descarga eléctrica. No la apretó, solo la sostuvo dibujando lentos círculos con el pulgar en el dorso. Luego se inclinó y besó suavemente sus nudillos. El gesto fue tan inesperado, tan galante y al mismo tiempo tan íntimo que a Lidia se le cortó la respiración. «Me gustaría cenar con vos en otras ocasiones», Lidia continuó en un susurro. «Pero la próxima vez con una invitación directa, no como improvisación de una reunión cancelada». Su corazón latía irregularmente. Él aún sostenía su mano. Su mirada se volvió seria, directa, y antes de que malinterpretara, su voz bajó medio tono, volviéndose más tensa. «No quiero que aceptes por sentir presión por mi posición o por algún sentimiento de obligación, y sobre todo, no quiero que pienses que el ascenso, la beca, todo esto fue una forma de aprovecharme de vos». Cada palabra fue medida, llena de dura honestidad. «Te ascendí porque sos demasiado inteligente para desperdiciarla, porque tu potencial es un activo para mi empresa. Es un hecho de negocios». Hizo una pausa. Mi mirada ardía sobre ella. «El hombre que te invita a cenar ahora no es tu jefe. Es el hombre que pasó las últimas horas fascinado por tu conversación, por tu fuerza, por tu historia. Precisamente ese hombre quiere conocerte mejor fuera de este despacho. La decisión, como siempre, es tuya». Lidia miró su mano que sostenía la de ella, el rostro serio y vulnerable como nunca lo había visto. El todopoderoso Pedro Sampaio le entregaba el poder, el derecho a elegir. Se arriesgaba por ella. Cuánta vulnerabilidad de quien siempre parecía infalible puede cambiar completamente nuestra percepción de esa persona. Respiró hondo, llenando sus pulmones de nueva valentía. No retiró la mano. En cambio, sus dedos se cerraron ligeramente alrededor de los de él. Creo su voz sonó suave, pero firme, que yo también quiero conocer mejor a ese hombre. Lentamente, una sonrisa sincera y desarmante iluminó por fin el rostro de Pedro. Fue como ver salir el sol después de una larga noche. Entonces dijo con voz llena de un calor que la envolvió: «Llámame Pedro». Ella repitió: «Pedro». Sonó extraño y al mismo tiempo correcto en sus labios. Volvió a llevar su mano a los labios, pero esta vez el beso fue más largo. «Mañana por la noche a las 8 pasaré a buscarte aquí», susurró él. Él por fin soltó su mano. «Buenas noches». «Buenas noches, Pedro». Cuando Lidia salió del coche y se dirigió a su edificio, ya no sentía el suelo bajo sus pies. Flotaba en un territorio nuevo y aterrador. El jefe había desaparecido y en su lugar había aparecido un hombre con toda su complejidad y profundidad que acababa de invitarla a entrar en su vida. Al día siguiente, la oficina se convirtió en una verdadera prueba de fuego. La atmósfera era una mezcla de deliberada normalidad y tensión palpable. Lidia y Pedro se trataban con un profesionalismo impecable,
casi exagerado. Las reuniones transcurrían, los informes se emitían, las decisiones se tomaban. Pero bajo la superficie corría una corriente eléctrica de anticipación por las 8 de la noche. Cada intercambio, cada mirada, por fugaz que fuera, era un silencioso informe inverso. Para los observadores más atentos, la dinámica había cambiado irrevocablemente. Ya no eran jefe y asistente. Eran dos personas que guardaban un secreto a punto de revelarse. Exactamente a las 8, cuando detuvo el coche frente a su edificio, Lidia sintió la misma emoción que la noche anterior, pero ahora mezclada con una dulce expectativa. No la llevó a un restaurante caro e impersonal. En cambio, condujo hasta un viejo barrio de la ciudad y se detuvo frente a una pequeña y encantadora trattoria italiana, un lugar con manteles a cuadros, paredes de ladrillo visto y olor a pan fresco en el aire. Venía aquí cuando recién empezaba, confesó mientras el dueño lo saludaba por su nombre. Era el único sitio donde podía permitirme comer algo más que un sándwich de miga, pero la comida era tan buena que nunca dejé de venir. El gesto fue significativo. No la veía en su mundo de poder y lujo. Compartía una parte de su pasado, de sus raíces. La velada transcurrió con una facilidad que asustaba a Lidia. No hablaron de trabajo, hablaron de sueños, de libros que les gustaba leer, de viajes que querían hacer. Ella contó sobre la nostalgia por su familia que había quedado en la provincia, y él escuchó no con la distancia de un jefe, sino con la empatía de un hombre que también conocía la soledad. A su vez, descubrió un humor seco y sutil escondido bajo capas de seriedad en la oficina. Lidia se sorprendió riendo con una risa sincera y libre que no había tenido en mucho tiempo. De camino a casa, la conversación se apagó, pero fue un silencio cómodo, lleno de la cercanía recién encontrada. Esta vez, cuando detuvo el coche, Pedro no esperó. Bajó con ella y la acompañó hasta la puerta del edificio. La luz tenue del vestíbulo los envolvía creando un mundo solo para ellos dos. «Gracias por esta noche, Pedro», dijo ella con voz suave. «Me gustó mucho». «A mí también», respondió con voz más baja de lo habitual. Dio un paso más cerca, acortando la distancia entre ellos. El aire se volvió pesado, denso de expectativa. Su mano se levantó y tocó su rostro. El pulgar acarició su mejilla con ternura. A ella se le cortó la respiración. Su mirada era oscura, intensa. Una pregunta silenciosa. Esperaba dándole de nuevo la elección. Al ver que ella no retrocedía, que sus ojos no se apartaban, se inclinó. El beso al principio fue lento, tierno, un roce de labios que era reconocimiento, confirmación. Luego la intensidad que mantenía bajo control estalló. El beso se profundizó, no agresivo, sino con una pasión contenida que hablaba de semanas de deseo reprimido. Su otra mano encontró su cintura atrayéndola más cerca, y Lidia se entregó al momento. Sus manos subieron a su pecho, sintiendo cómo su corazón latía tan irregular como el suyo. No fue un beso apresurado, fue una conversación, una promesa. Cuando por fin se separaron jadeando con las frentes pegadas, ambos supieron que el último muro había sido derribado. «Cada día se me hace más difícil sentir tu aroma y fingir que no lo deseo», susurró él contra sus labios. Lidia sonrió. Una sonrisa temblorosa y feliz. «Entonces, quizá deberías dejar de fingir». Su rutina se tejió con hilos de cotidianidad y momentos robados. Las cenas se convirtieron en el evento principal de la semana. Las conversaciones fluían de lo trivial a lo profundo con una naturalidad que asustaba a ambos. En la oficina, la pared del profesionalismo seguía en pie, pero era una pared de vidrio. Todos la veían, pero nadie se atrevía a comentarla. La presencia de Lidia al lado de Pedro ya no era sorpresa, era un hecho. La nueva disposición de fuerzas había silenciado el veneno, y Pedro, un hombre que siempre se movía por líneas rectas, se encontró en territorio nuevo, aprendiendo el lenguaje de la cercanía. Intercambios de sonrisas a través de la sala de juntas, miradas que prometían conversaciones que ocurrirían después. Una mañana Lidia estaba colocando documentos en el pasillo del piso directivo cuando oyó pasos que se acercaban. Lidia se volvió. Era uno de los jóvenes analistas del departamento financiero, un chico al que consideraban brillante y ambicioso. Se detuvo a unos pasos con una sonrisa educada y admirativa en el rostro. «Hola, ¿cómo estás?», dijo con voz genuinamente amistosa. «Sé que ha pasado tiempo, pero no había tenido ocasión de felicitarte por el ascenso. Lo merecías más que nadie».
Tus habilidades analíticas impresionan. Lidia sintió que su rostro se sonrojaba ligeramente, sorprendida por el cumplido sincero. Gracias, Marcos. Muy amable de tu parte. Inclinó la cabeza, observándola un segundo más de lo necesario. Por cierto, su voz bajó un tono volviéndose más personal, aunque aún respetuosa. Te has vuelto aún más hermosa. Con todo respeto, este nuevo puesto te ha hecho florecer. El calor en su rostro aumentó. Antes de que pudiera formular una respuesta educada para cerrar el tema, continuó. ¿Querés que algún día cenemos? Salir de aquí y hablar de algo que no sean tablas y pronósticos. No era insistente, no era agresivo. Era una clara invitación, un interés sincero. Por un instante, Lidia sintió el eco de su antigua vida, una vida en la que una invitación así habría sido motivo de pánico o como mínimo de un incómodo rechazo. Pero ya no era aquella mujer. Respiró hondo. Marcos, agradezco sinceramente la invitación, pero no puedo aceptarla. Ya tengo compromisos. Una pausa corta, casi tímida, pero llena de una felicidad que no intentó ocultar. De hecho, tengo novio. Detrás de ellos, a unos pasos en el pasillo, invisible en el hueco de la puerta, Pedro Sampaio acababa de oír cada palabra, y la lenta sonrisa satisfecha que apareció en su rostro fue puramente posesiva. En ese preciso momento salió de su escondite, dirigiéndose hacia ellos con su presencia siempre imponente. Buenos días. Su voz hizo que el analista se sobresaltara y se girara. La sonrisa desapareció al instante. Lidia sintió que su corazón latía más rápido. Señor Sampaio, balbuceó el chico, casi inaudible. Pedro solo asintió con un gesto frío y desdeñoso antes de dirigir toda su atención a Lidia. Necesito que vengas inmediatamente a mi despacho. El tono fue neutral, profesional, pero en él se sentían corrientes subterráneas, algo que Lidia no podía descifrar. Solo lo sintió y lo siguió, sintiendo la mirada del joven analista en su espalda y el peso del poder de Pedro delante. En cuanto la puerta del despacho se cerró, aislándolos del mundo, el silencio cambió de peso. Pedro no fue a su escritorio. Se apoyó en él de cara a la puerta, con los brazos cruzados, observándola con aquella mirada demasiado atenta. «Has aprendido a deshacerte de los flirteos no deseados con envidiable elegancia», dijo con un tono de ironía en la voz. Lidia parpadeó sorprendida y un poco avergonzada. ¿Lo oyó? La comisura de sus labios tembló en una sonrisa que ella había visto antes, ahora abierta para ella. Suficiente. Abrió los brazos y dio un paso hacia ella, lento, depredador. Pero cometiste un error, Lidia. Creo que el error es en parte culpa mía. Su corazón dio un traspié, su estómago se heló. ¿Error? No entiendo. Su mirada se volvió aún más intensa. La ironía desapareció cediendo paso a una seriedad aplastante. Las palabras que usaste, novio no me sirve. Sintió que la tierra se hundía bajo sus pies. Su rostro palideció. Yo pensé que nosotros, la interrumpió con voz baja y firme. Cada palabra una declaración de pertenencia. Novio es poco, es débil, temporal, implica que estás en periodo de prueba, implica que estás disponible para que otros brillantes analistas te inviten a cenar. El silencio fue denso, cargado. Dio otro paso más cerca, su cuerpo ahora a centímetros del de ella. Y vos, Lidia Capral, no estás disponible, no estás en periodo de prueba, sos mía. Y no me gusta la idea de que alguien en esta empresa o en este mundo piense que tiene, aunque sea, una mínima posibilidad. El mínimo que aceptaré para que quede absolutamente claro para todos es el estatus de prometida. Su mundo se sacudió. El asombro fue tan fuerte que ni siquiera pudo parpadear. ¿Me está proponiendo matrimonio?, susurró, apenas audible. La respuesta sonó sin la menor vacilación, como un hecho indiscutible. Sí, Pedro, esto es tan rápido. Él negó ligeramente con la cabeza sin apartar la mirada. Ya sé todo lo que necesito saber de vos, Lidia, y sos la única persona en este mundo que conoce mis cicatrices, la historia de las calles, que nunca le conté a nadie. Su voz bajó medio tono, volviéndose más vulnerable, más sincera. Si te preocupa la velocidad o que espere de vos algo para lo que no estás lista, no te preocupes, no tengo prisa. Cuando una mujer vale la pena, levantó la mano y acarició su rostro. De su contacto, una ola de calor recorrió todo su cuerpo. Solo quiero que todos sepan, incluyéndote a vos, que no sos un capricho, no sos una casualidad, sos una elección. Las lágrimas que Lidia contenía brotaron.
Las emociones eran demasiado fuertes, demasiado abrumadoras. Era más de lo que jamás había soñado, y fue ella quien salvó la última distancia. Se lanzó a sus brazos y se perdió en un beso apasionado y vehemente. Un beso que sellaba no solo el compromiso, sino el fin de una vida llena de incertidumbre. Pedro la abrazó con fuerza. Su pasión no cedía a la de ella, y el control por fin se rindió ante el sentimiento. Su mirada se oscureció cuando se inclinó, rozando intencionadamente su nariz con el cabello de ella. Inspiró lentamente, como si ya no considerara necesario ocultarlo. Su voz salió baja y ronca. «Ya te dije que tenerte tan cerca es injusto». Otro ligero roce en sus mechones. «Difícil sentir tu aroma y seguir comportándome como un paciente caballero». Su corazón latió con furia, pero la sonrisa que apareció en sus labios fue ligera, casi provocadora. Entonces susurró ella, aún demasiado cerca. «Creo que te conviene fijar una fecha cuanto antes». Por una fracción de segundo Pedro, el hombre al que rara vez lograban pillar desprevenido, estuvo peligrosamente cerca de hacerlo. 2 meses después, se casaron. No en una iglesia lujosa, sino en una modesta ceremonia en el jardín de la casa que ahora era de ambos, rodeados de un pequeño grupo de verdaderos amigos y familia. Su vida adquirió una felicidad tranquila y sólida. Pero la promesa de aquel beso en el despacho, la promesa de pasión que por fin se permitió existir, aún flotaba en el aire esperando la noche adecuada. Y esa noche llegó durante la luna de miel en un bungalow aislado, donde el único testigo era el rumor del mar. La habitación estaba sumergida en una luz suave. Lidia estaba junto a la ventana, observando las estrellas. Su corazón latía con una mezcla de emoción y temblor. Pedro se acercó por detrás, rodeando su cintura con los brazos y apoyando la barbilla en su hombro. «Hermosa», susurró con voz ronca junto a su oído. Ella se volvió en sus brazos y sus ojos se encontraron en la penumbra. Su mirada era una pregunta. «¿Todavía querés ir despacio?», preguntó en voz baja, respetando la promesa que le había hecho a la mujer que volvía a aprender a confiar. Lidia sonrió, una sonrisa llena de amor y confianza. Llevó la mano a su rostro, acariciando la línea de su mandíbula. «Contigo», Pedro susurró, «ya no tengo miedo de ir a ninguna parte». Fue todo lo que necesitaba oír. El beso que siguió fue distinto a todos los anteriores. Ya no había barreras, ni miedo, ni vacilaciones, solo entrega total. La llevó a la cama. Cada caricia era reverencia, cada beso, adoración. Su noche no fue una explosión de pasión desbocada, sino una exploración lenta y profunda de 2 almas que por fin se encontraban sin armaduras. Él estudiaba los contornos de su cuerpo con la paciencia de un descubridor. Ella descubría la ternura escondida bajo su fuerza. Fue una noche de descubrimientos, de promesas escritas sobre la piel. El comienzo de una intimidad que los uniría para siempre más allá de los votos que habían dado. Aquella noche, el implacable director y la resistente limpiadora desaparecieron. En su lugar solo quedaron un hombre y una mujer, cuerpos y almas desnudos que por fin habían encontrado hogar. La mañana siguiente no comenzó con el sonido del despertador ni con la prisa de la agenda. Comenzó con la luz del sol filtrándose suavemente por las cortinas, con el rumor de las olas rompiendo en la orilla y con la sensación de un cuerpo cálido y familiar a su lado. Lidia abrió lentamente los ojos, sintiéndose amada como nunca antes. Pedro aún dormía, su rostro relajado, desprovisto de la máscara de control que se ponía para enfrentarse al mundo. Por primera vez, podía observarlo sin prisa, sin miedo. Vio la pequeña cicatriz casi imperceptible sobre la ceja, huella de aquel pasado en las calles del que había hablado. Vio cómo sus oscuras pestañas descansaban sobre la piel. En ese momento no era el director general, no era el protector implacable, era simplemente Pedro, su hombre. Un sentimiento tierno y feroz de posesión la llenó. Era suyo, tal como ella era suya, verdaderamente tan simple y tan abrumador. Como si hubiera sentido su mirada, se movió, abrió lentamente los ojos. No dijeron nada. El primer buenos días fue un beso largo y perezoso, el beso de quienes no tienen prisa, de quienes tienen toda una vida por delante. La intimidad de la noche anterior se convirtió en la comodidad matutina, en lo habitual que parecía haber existido siempre. La pasión seguía allí, un carbón caliente bajo la superficie, pero ahora acompañada de una profunda ternura, de una complicidad que era la verdadera base de su amor. El resto de la luna de miel lo pasaron en su burbuja,
un mundo solo para los dos, lejos de correos electrónicos, informes y miradas ajenas. Precisamente allí, en aquel refugio, se convirtieron de verdad en familia. El regreso a la rutina laboral fue una prueba. ¿Cómo los mirarían ahora? Pero el cambio que descubrieron fue absoluto y definitivo. Nadie se atrevía ya a mirar a Lidia con desprecio o sospecha. Ya no era la limpiadora convertida en asistente, era Lidia Zampayo, esposa del presidente, una figura que por sí sola inspiraba respeto. Pero la verdadera fuerza de Lidia no provenía ya del apellido que llevaba. Venía de dentro. La prueba de ello llegó un día en el pasillo del piso directivo. Al doblar una esquina, se encontró cara a cara con la mujer de la cafetería, la misma que la había humillado y provocado. La empleada se congeló. El pánico se reflejó en su rostro. Evidentemente se preparaba para huir, pero Lidia no le dio esa oportunidad. Se detuvo y la miró no con ira ni superioridad, sino con serena tranquilidad. «Buenos días», Sandra dijo Lidia con voz suave. La otra mujer palideció como el papel. «Buenos días, señora Zampayo. Disculpe, yo...» «No se preocupe», la interrumpió Lidia, y la suavidad en su voz fue más desarmante que cualquier reprimenda. «No soy de las personas que guardan esas cosas. Lo que pasó, pasó». La empleada la miraba con desconcierto y vergüenza luchando en su rostro. Lidia continuó con la madurez de quien ya había vencido batallas mucho más serias. «Todos aquí intentamos hacer lo mejor posible. Intentamos construir algo, incluyéndote a vos. Quizá deberíamos concentrarnos en eso. Que tengas un buen día». No esperó respuesta. Solo sonrió ligeramente y continuó su camino, dejando atrás a la mujer completamente desconcertada. Lidia ya no necesitaba que Pedro la protegiera. Había encontrado su propia voz. Su dignidad era un arma mucho más poderosa que la ira de él. Meses después de la boda, su vida adquirió una felicidad tranquila y sólida. La casa, que antes había sido solo un proyecto, ahora era un verdadero hogar lleno de risas y aroma a café recién hecho. Lidia terminó la universidad con las mejores calificaciones del curso y con el apoyo de Pedro asumió un rol directivo en un nuevo proyecto de expansión de la compañía, demostrando a todos de una vez por todas que su ascenso se debía exclusivamente a su brillante inteligencia. Pedro, por su parte, seguía siendo un líder implacable en el trabajo, pero había aprendido a dejar el imperio al otro lado del umbral de casa. Una noche, cuando estaban cómodamente instalados en el sofá, la cabeza de ella sobre su pecho, los dedos de él jugando distraídamente con su cabello, Lidia suspiró. «¿Sabes?», dijo en un susurro. «Parece que has cumplido casi todos mis sueños». Pedro, que ya casi se dormía, abrió los ojos. Las palabras casi lo despertaron al instante. Se apartó ligeramente para mirarla a los ojos. «¿Casi?», repitió con tono calmado pero agudo. «¿Cómo que casi? ¿Qué falta?». Lidia dudó, mordiéndose el labio. Fue un error. Su mirada se volvió intensa. Aquella mirada que ella conocía tan bien. La de un hombre que no se detendría hasta resolver el problema. Le levantó el mentón con 2 dedos, obligándola a mirarlo a los ojos. «Sabes que si en tu universo falta algo, Lidia, no pararé hasta encontrarlo y ponértelo en las manos. Así que decime». Respiró hondo, sintiendo cómo su corazón se aceleraba por la vulnerabilidad de su confesión. «Siempre quise ser madre». Su voz se volvió aún más suave. «Pero sé que aún es pronto. Apenas nos casamos, la vida ahora es tan buena». No pudo terminar la frase. Pedro la silenció con un beso profundo, cálido, lleno de una determinación que le cortó la respiración. Cuando se apartó, aún con las frentes pegadas, su voz fue baja y llena de sentimiento. «No hay nada en este mundo que desee más que formar una familia contigo. Esto no es pronto, es el momento justo». Sus dedos recorrieron su rostro con nevada ternura. «Considera tu deseo una orden, mi esposa, futura madre de mis hijos. Nuestra felicidad nunca se creó para esperar». Sin embargo, los meses siguientes trajeron un desafío distinto. El embarazo que creían que llegaría fácilmente simplemente no llegaba. Cada mes que pasaba, cada resultado negativo era un pequeño pinchazo de decepción. Lidia intentaba no desanimarse. Intentaba ocultar la desesperación creciente, pero Pedro lo veía, siempre lo veía, y en lugar de frustrarse se convirtió en su roca. Le prohibía culparse a sí misma, llenaba la casa de flores en los días más duros y la abrazaba por las noches cuando la tristeza amenazaba con desbordarse. «Estamos juntos en esto», repetía. «Sucederá a su tiempo».
Y sucedió una mañana cualquiera que parecía no presagiar nada especial. El mundo cambió. Pedro estaba en su despacho, inmerso en una videollamada cuando entró Lidia. No dijo nada. Solo dejó una carpeta sobre su escritorio y se quedó allí con las manos entrelazadas frente a ella. Su rostro era una máscara de ansiedad y esperanza. Intrigado, terminó la llamada y abrió la carpeta. Dentro no había ningún informe, solo una hoja de papel, análisis de laboratorio. Leyó la primera línea, la segunda. Luego su mirada se fijó en el resultado. Positivo. El tiempo se detuvo. El aire pareció abandonar sus pulmones. Levantó lentamente los ojos hacia ella. Ella ya lloraba. Lágrimas silenciosas rodaban por su rostro con una sonrisa temblorosa en los labios. Solo lo había sentido. Sí, era realidad. Al segundo siguiente, Pedro ya estaba de pie. Rodeó el escritorio y la encerró en un abrazo tan fuerte, tan desesperado en su felicidad, que la levantó del suelo. La besó. Un beso salado por las lágrimas, un beso puro y de victoria absoluta. El mayor logro de su vida no estaba en contratos firmados, sino en aquella pequeña hoja de papel. 2 años después, la risa infantil resonaba por la amplia casa. Ágata, una copia perfecta en miniatura de Lidia con los ojos decididos de Pedro, corría torpemente por la sala de estar, huyendo de su padre, que la perseguía gateando por la alfombra. Pedro Sampaio, el hombre al que temían los competidores, el titán del mundo corporativo, estaba completamente rendido. Emitía sonidos de monstruo y reía como un niño. Lidia los observaba desde la puerta de la cocina y su corazón estaba tan lleno que parecía a punto de estallar. La felicidad no es un destino final. Era esto. Eran estos instantes. Y al final el mayor logro de todos. Convertir las cicatrices del pasado en el fundamento del futuro, donde el amor y la alegría por fin pueden florecer sin miedo. Mirando a su hija en los brazos del hombre que una vez pareció tan inalcanzable, Lidia comprendió. Aquel café derramado, aquel moretón bajo el ojo, todo el dolor y la humillación no fue el final. Fue el doloroso comienzo de un camino increíble que la había llevado a casa. Y esta vez sí. Sin ninguna duda, todos sus sueños estaban exactamente donde debían estar. La historia de Pedro y Lidia termina aquí, pero quizá resuene con algo que solo vos conocés. ¿Cuántas veces vos también te has sentido invisible cargando el peso de batallas que nadie veía? ¿Creíste que la única salida era aguantar en silencio? La historia de Lidia nos recuerda que tu dignidad nunca estuvo en duda, incluso cuando intentaron borrarla. La verdadera fuerza a veces consiste en permitir que alguien vea tus grietas y acepte la mano tendida, no como limosna, sino como tu legítimo derecho a ser amada y valorada. Quizá tu dolor sea distinto. Un corazón roto, sueños postergados, la sensación de que tu valor no se reconoce, pero la lección que queda es que mereces más que la invisibilidad. Mereces tu propio Pedro en la vida, ya sea una pareja, un amigo, o tu propia voz interior que te mire y vea no tus errores, sino tu enorme potencial. Esta historia, en el fondo, también es sobre vos y tu valentía para reescribir algún día tu propio destino. Si llegaste hasta el final de esta historia, significa que sos de mi equipo, el equipo que entiende que a veces nuestro mayor valor se esconde precisamente donde duele, esperando que alguien con coraje mire más allá de la herida. La historia de Pedro y Lidia cuenta cómo un acto de sufrimiento puede convertirse en la fuerza más poderosa del mundo, capaz de transformar el dolor en amor y un final en un nuevo comienzo. Y recordá, todas las historias aquí en el canal Patrones del Amor están creadas con cuidado, profundidad y respeto hacia vos, que te quedás hasta el final. Hasta la próxima.